¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como prometimos ya desde el principio de verano, de tanto en cuanto a alguno de los posts que normalmente hacemos desde la página web en texto por diapositivas, comentamos que los haríamos en vídeo, que los haríamos como directos que después subiríamos a YouTube o al resto de páginas relacionadas con nuestras redes sociales. Recordad que podéis comentar incluso durante el directo, aunque serán pocos minutos, será un directo corto, pero podéis comentar sin ningún tipo de problema. Y que también posteriormente, por supuesto, podéis mandar preguntas y consultas. ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy nos vamos un poco más a biomecánica, ¿vale? Se ha publicado, vamos a ponerlo, digamos, en la caja de comentarios del directo, el enlace para que podáis ver el estudio original o para que podáis ver la publicación que nos llegó a nosotros ayer. Lo estaba mirando porque tengo el ordenador aquí atrás, el martes, respecto a qué diferencias hay entre el front squat y el back squat, que algunos ya las conocemos, ahora comentamos, y entre el peso muerto y el peso muerto sumo a medida que va aumentando la intensidad, a medida que va aumentando la parte, digamos, cualitativa, ¿no? A ver si realmente pasa lo mismo cuando yo hago, o hay las mismas diferencias entre un back squat y un front squat, cuando lo hago al 80% de la repetición máxima o cuando lo hago al 50%. Y aquí vamos a comentar, si os parece, la principal diferencia, y vamos a ir más de puntillas porque aquí hay poca novedad, entre el peso muerto convencional y el peso muerto sumo, está, yo creo que, repito también, muchos la conocéis, en el hecho de que el peso muerto sumo, biomecánicamente, aunque no con demasiada diferencia, igual queda medio camino entre una sentadilla y un peso muerto convencional. ¿Qué quiere decir? Seguimos teniendo un movimiento de extensión de cadera, pero va a haber más proporción de cuádriceps de rodilla en el peso muerto sumo respecto al peso muerto convencional. Bien, aquí nos vamos a parar, pero muy rapidito, porque lo que nos dice este estudio, y os ponemos el autor de Kasovic, Ed Coles, que diríamos, ¿no? Y sus colegas, en este caso sí que estas diferencias se mantienen constantes independientemente de su intensidad. ¿Vale? Por lo tanto, ahí no hay mucha novedad y nos paramos en la sentadilla. Nos paramos a ver qué sucede entre la sentadilla convencional y el front squat. Ya de salida sabemos y podemos repasar algunas de las diferencias. Por ejemplo, una sentadilla con agarre posterior, con el agarre convencional, genera al bajar un mayor ángulo de inclinación de cadera, debería ser cadera, no de tronco, sino porque si lo haría de tronco me estaría encorvando, precisamente no nos interesaría mucho. Bien, ¿qué tenemos? En el front squat un movimiento más vertical, con menos impacto, menos tensión sobre la lumbar, pero este movimiento más vertical hace de la sentadilla con agarre frontal un movimiento más dominante de rodilla, con más carga sobre los cuádriceps y menos sobre el glúteo. En este caso, la sentadilla convencional está algo más compensado, sigue siendo dominante de rodilla, pero, y además también pueden intervenir otras variantes, incluso la técnica individual, dicho sea de paso, pero encontramos igual algo más de tensión lumbar, repito, inclinamos más el cuerpo en una sentadilla con agarre posterior que una sentadilla frontal, y tenemos mayor trabajo o mayor momento de cadera, mayor trabajo de glúteo. Por otro lado, diferencias también, el front squat requiere mucha movilidad de brazo, mucha movilidad de hombro y de muñeca, cosa que igual hace que algunos de nosotros, empezando por un servidor, nos sea técnicamente imposible hacer un front squat con buena ejecución, y sin embargo el apoyo del back squat, sea alto, sea bajo, recordad que hay gente que prefiere poner la barra sobre las clavículas, o gente que prefiere una variante un tanto más compleja, creo yo, apoyando la barra sobre la cresta de la escápula. Por lo tanto, dentro del agarre posterior incluso también podemos encontrar diferencias, pero por norma general no hay esta exigencia, no hay esta necesidad de una gran movilidad de hombro y de muñeca, que sí encontramos en el agarre frontal, en el front squat, y por lo tanto la técnica puede ser algo más fácil en el back squat, en el agarre posterior de toda la vida.
Sí que es verdad, hay que destacar que el front squat, si lo ejecutamos mal, se ve muy claramente. No hay trampa. Cuando yo el agarre estoy bajando con la barra aquí y no tengo la movilidad que toca, se va a ver enseguida, lo vamos a notar. Sin embargo, es cierto que en una sentadilla posterior pues como que la podemos salvar del paso con muchos fallos técnicos, ¿vale? Saludos a todos los que os vais agregando, curiosamente en un directo bastante corto, pero bueno, lo podéis ver después de manera concreta. Por lo tanto, tenemos estas diferencias, ¿sí? Movimiento más vertical en el front squat y más inclinación de tronco en el back squat, en la sentadilla con el agarre posterior, más actividad de cuádriceps o de extensores de cadera en el front squat, más actividad proporcionalmente de extensores de cadera, de glúteo, en el back squat. ¿Qué tenemos? Pues una técnica igual más sencilla en el back squat, en el agarre posterior, sí que por otro lado también a su vez es más fácil hacerla mal. Por lo tanto, cuando revisemos técnica, si tenemos un cliente y somos entrenadores, pues igual tenemos que echarle un ojo más importante cuando estén haciendo un back squat, ¿vale? Sí que, y ahí va la novedad, repito, vuelvo a repetir, Giovanna, Kasovic y colegas, ¿qué han hecho? Pues fueron viendo las diferencias tanto del peso muerto, que ya lo hemos dejado más atrás, como de la sentadilla, y ver qué diferencias biomecánicas y si éstas se producían a medida que iba aumentando el cualitativo, a medida que iba aumentando la intensidad, la proporción de la carga. ¿Qué sucede? Pues resulta que estas diferencias que hemos hablado, sobre todo en el plano vertical, y repito, podéis ver al menos el abstract, que lo vais a tener en un momento, que con menos o con una carga intermedia o ligera, con menos de un 80% de la carga, estas diferencias son mínimas. ¿Qué queremos decir? Que si queremos trabajar para lo que sea, el objetivo que sea, ya sabéis que esto no lo solemos comentar o no lo solemos juzgar, ¿vale? Lo dejamos con bastante libertad. Si tú quieres entrenar esta diferencia, esta dominancia de rodilla o aumento de la proporción de rodilla en un front squat, para que sea significativo, para que sea importante, lo debemos hacer con cargas muy elevadas. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, mi sentadilla es con un máximo de 100 kilos, que es un número redondo, si no la hago con 80-85, ¿qué quiere decir? Pues 100 kilos la hago con 70, ¿vale? No tiene ningún misterio. Si lo hago con un peso inferior al 70%, la técnica del front squat y del back squat, salvo lo dicho, ¿no? El agarre, esta movilidad de hombro y de muñeca, salvo este punto, va a ser prácticamente igual. Por lo tanto, no va a haber tanta diferencia. ¿Qué quiere decir? De momento, si también, por dar una aplicación práctica, no tenemos una buena técnica de front squat, pero no somos clientes o usuarios avanzados, no hay que agobiarse. Puedes ir trabajando el back squat normal mientras seguramente vas realizando o realizas para tu cliente ese entrenamiento específico, tanto de técnica como, muy necesario, de movilidad de hombro. Y cuando hablo movilidad de hombro uniríamos también la escápula, que suele ser bastante traicionera, como por ejemplo mi lado derecho, movilidad de muñeca e, insisto, técnica, lo dicho. Cargas medias, cargas bajas, de 80% para abajo, no hay prácticamente diferencia, repito, salvo el movimiento, salvo la movilidad necesaria de hombro, escápula y muñeca, no hay diferencia entre el agarre frontal y el agarre posterior, ¿vale? En el peso muerto y en el peso muerto sumo, como hemos dicho al principio, recapitulamos para ir cerrando el directo, sí que vamos a encontrar esa diferencia, ese mayor momento de rodilla, ese movimiento más vertical, ese movimiento, también dicho sea de paso, mucho más fácil en el peso muerto sumo para los que tenemos poca movilidad, para los que tenemos poca movilidad de cadera, respecto al peso muerto convencional, esa menor tensión, por ejemplo a nivel lumbar para el peso muerto sumo respecto al peso muerto convencional, prácticamente con cualquier intensidad y con cualquier peso. Yo creo que por el resto... más o menos, repito, tengo ordenador por aquí, si veis que se me va el ojo, cualquier consulta podéis comentar, añadimos, repito, en la caja de descripción, en la caja de comentarios, el enlace e incluso alguno que pueda ser de interés respecto a la sentadilla y al peso muerto sumo, y quedo a la espera de cualquier cosa que queráis consultar y comentar. Incluso también sí que os pediría, por favor, si encontráis más interesante el hacer estos posts como pequeños directos de vídeo,
como el que estamos haciendo ahora, 10, 12, 15 minutos máximo, respecto a los clásicos que llevamos haciendo ya desde hace casi 10 años, pues con texto, con diapositivas. Por mi parte, muchísimas gracias a todos. Recordad que también tenéis estos directos editados con diapositivas, con gráficos, etcétera, en el canal de YouTube. Buscáis por Santi Liébana en YouTube. Y por el resto, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.